Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que denominamos Actualizaciones a IATF a través de sus interpretaciones sancionadas. Les vamos a platicar un poquito de qué se va a tratar este webinar. Pues, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Pues básicamente, como se los hicimos saber en la invitación, pues IATF publicó el 21 de junio de 2021 algunas actualizaciones a las interpretaciones sancionadas, mismas que algunas entraron en vigor el mes de noviembre, el mes pasado, y que su incumplimiento puede resultar en hallazgos de no conformidad durante una auditoría. En este webinar les vamos a explicar cuáles son los principales cambios y qué puede hacer su organización para implementarlos y evitar estos posibles hallazgos. Pues ahora les voy a hacer unas pequeñas observaciones sobre la logística de este webinar. Y bueno, el primer punto es que la duración de este evento será de 1 hora y media, terminaremos 12:30. Todas las preguntas y comentarios serán a través de la función de preguntas y respuestas de Zoom. El chat está deshabilitado, entonces cualquier cosa que nos quieran saber, pueden usar la opción de levantar la mano y yo con gusto me acercaré con ustedes vía chat. O bien en la parte de preguntas y respuestas nos pueden hacer en cualquier momento que tengan la duda, hacer la pregunta correspondiente y al final dedicaremos un tiempo para que los ponentes respondan las preguntas. Respecto a las diapositivas y la grabación del webinar, a todos los inscritos les serán enviadas al día siguiente del evento, el día de mañana, a sus correos electrónicos de registro. Les vamos a enviar un PDF con, los, con las diapositivas y un enlace a la grabación. Otro tema es, debido al contenido de esta actualización que tiene temas de seguridad de la información, en este mundo de la seguridad de la información se manejan muchos anglicismos, entonces, bueno, les queremos hacer saber que esto es deliberado y también les hacemos saber que, bueno, este webinar es un webinar informativo y no constituye asesoría. Nosotros podemos brindarles asesoría, pero pues no conocemos sus circunstancias en específico, así que no recomendamos tomar una decisión basada en el contenido de este webinar. ¿Correcto? Y bueno, vamos a revisar en este webinar dos documentos que son muy importantes y que lo van a ver en el chat en este momento. Les vamos a pedir que den clic que vean en el chat. Ustedes no pueden chatear, pero sí lo pueden ver. Van a ver dos enlaces, uno a las interpretaciones sancionadas de IATF y otro a las preguntas frecuentes. De todas formas, las vamos a estar transmitiendo en las diapositivas, pero nos gustaría que tuvieran esos documentos a la mano. Así que, bueno, sin más, les voy a hacer una breve introducción de quiénes son nuestros ponentes. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero José Domínguez Cuellar. José es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia profesional. Trabajó en la industria siderúrgica y actualmente es director de Plexus Internacional México. Desde 1998, Plexus despliega servicios de formación reconocidos por IAG en México, tanto como sus publicaciones y sus productos. José está calificado por el IATF para realizar la formación y calificación inicial de los auditores IATF de los organismos de certificación reconocidos por el IATF. José también participa en el trabajo técnico de la ISO y en los comités técnicos ISO TC 176 de gestión de la calidad y también en el comité ISO Casco, evaluación de la no conformidad. Y también, bueno, por el contenido técnico de la parte de seguridad de la información, nos acompaña nuestro experto en el tema, que es Servio Reyes Mar. Servio es ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una trayectoria en tecnologías de la información de 30 años, en posiciones gerenciales en diversas empresas como IBM y otras.
Ha participado en proyectos de desarrollo como implementación y migración de sistemas aplicativos internacionales, con experiencia internacional en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina. Fue responsable del proyecto Y2K en sistemas aplicativos para IBM de México. Y bueno, haciendo esta semblanza, le doy el uso de la palabra al ingeniero José Domínguez para comenzar la exposición. Adelante, José. No te escuchamos, José, estás en mute. Gracias. Agradecerles a todas y a todas que nos acompañan esta mañana en este webinar, en esta hora y media en la cual vamos a compartir con ustedes pues algunas observaciones, repasar un poco acerca de estas nuevas interpretaciones sancionadas que fueron publicadas este año, pero entraron en vigor el mes pasado, en noviembre. Y pues, ¿quién no ha batallado en la interpretación de una norma técnica? Yo creo que de una u otra manera todos y todas leemos los documentos y a lo mejor no les entendemos y quizás necesitamos leerlos varias veces para entenderlo o conversar con alguien más para poder interpretar bien los requisitos o lo que se espera que hagamos con ellos. El IATF, a través de sus interacciones con los propios fabricantes de vehículos que son parte del IATF, las actividades que realiza por medio de sus oficinas de vigilancia para estar pues vigilando, observando, asegurándose que las actividades de certificación se lleven a cabo de acuerdo a lo que está establecido y se requiere. Y también retroalimentación de otras partes interesadas del IATF. Han identificado desde que se publicaron la norma IATF 1649 y las reglas, que es el documento que establece los requisitos, los lineamientos que deben seguirse en todo el proceso de certificación. Han reconocido la necesidad de hacer cambios a los requisitos para que sean más claros, para que se entienda bien la intención y que se puedan implementar correctamente. Y también han hecho una serie de orientaciones, explicaciones a través de respondiendo a preguntas que reciben de la comunidad alrededor del IATF 16949. ¿Qué es una interpretación sancionada? Y una pregunta frecuente, ¿no? Por sus siglas en inglés es SI y FAQ. Entonces, aquí lo que es importante es reconocer que existe una diferencia entre ambos términos. La SI como tal tiene una implicación que la hace, se puede decir obligatoria, que la hace muy crítica porque modifica parcialmente un requisito, ya sea de la norma IATF 1949 o de las reglas. Con lo tal, el no atender o el no cumplir estos requisitos nos puede resultar en un hallazgo de no conformidad durante una auditoría. En cambio, las FAQs son explicaciones, son aclaraciones, nos ayudan a entender un requisito. Como tal, no son sujetas para convertirse en la base de un hallazgo de no conformidad, pero son muy útiles para entender la intención del requisito, entender lo que se espera que entendamos y que apliquemos de la norma en ese sentido. Ok, muy bien. Aquí tengo un ejemplo para que lo observemos todos. Del lado izquierdo observamos la norma IATF 16949 y del lado derecho vemos la interpretación sancionada. Esta interpretación se refiere a la número 5 y está asociada al apartado 7551 de la norma IATF 16949, que nos da requisitos de lo que sería documentación del sistema de gestión de la calidad, específicamente la parte del manual de calidad, ¿no? Podrán ver que cuando se publica la norma, es el texto que está en la izquierda, en el inciso D, decía un documento, es decir, una matriz.
que indique qué parte del sistema, en qué parte del sistema son considerados los requisitos específicos de los clientes. Eso generó muchas dudas porque la gente decía, oye, ¿tiene que ser solamente una matriz o puede haber otras maneras de plasmar, indicar las partes, los requisitos específicos dentro del sistema? Entonces el IATF decidió hacer un cambio al requisito y modifica lo que está dentro del paréntesis, diciendo, por ejemplo, una tabla, una lista o una matriz, ¿sí? Dando mayor flexibilidad, mayores opciones. Durante una auditoría de tercera parte o una auditoría interna, inclusive auditoría de segunda parte, lo que debemos utilizar como fundamento o como criterio de auditoría es lo que dice la SI. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que consideremos estos puntos. Ahora lo que voy a hacer, voy a darles una pequeña semblanza, un pequeño explicación muy breve acerca de todas las FAQs y de todas las interpretaciones sancionadas. En el caso de la FAQ 12, es una pregunta frecuente que está dirigida a lo que es procesos documentados. A lo largo del cuerpo de la norma, en muchas partes, existen requisitos que nos requieren que tengamos uno o más procesos documentados. Esta FAQ 12 clarifica qué es lo que debemos entender por proceso documentado. También tenemos un par de interpretaciones sancionadas que fueron eliminadas, la 10 y la 18. Fueron eliminadas por la inclusión de ¿cómo se llama? De las interpretaciones sancionadas 15 y 14 respectivamente. En el prólogo tenemos unas preguntas frecuentes que están relacionadas con lo que es la parte introductoria de la norma, el tema de la relación de 9001 con IATF y CES 949 y las traducciones. Entonces, esas son las preguntas frecuentes del prólogo. En el capítulo 4 tenemos otras preguntas frecuentes que están relacionadas, que nos ayudan a entender mejor los requisitos de seguridad del producto. La pregunta 29, que está asociada al capítulo 6, es una de las que nos va a tomar, que vamos a explicar con más detalles. Sergio nos ayudará explicando al respecto. Está relacionado con la parte de ataques cibernéticos. Y en el capítulo 7 tenemos preguntas frecuentes dirigidas a 3 apartados de la norma, ¿no? Unas son los análisis del sistema de medición, otras son los laboratorios externos, y por otro lado tenemos otra que se refiere a la documentación del sistema de gestión de la calidad. En el capítulo 8 tenemos varias preguntas frecuentes que nos ayudan a entender mejor los requisitos, en este caso que están asociados con disposición del producto no conforme, requisitos legales reglamentarios, las auditorías de segunda parte, el cambio temporal de los controles del proceso, inspección dimensional y ensayos funcionales, también verificación de trabajos de puesta a punto, mantenimiento productivo total, y también nos hablan algunas, una pregunta frecuente con respecto a lo que es el apartado 8.3, que es la parte de diseño y desarrollo del producto. En el capítulo 9 también tenemos algunas preguntas frecuentes que están asociadas principalmente a los requisitos de auditoría del producto y auditoría del proceso de fabricación. En el capítulo 10 no tenemos por el momento ninguna pregunta frecuente, ¿no? Entonces, repito, las preguntas frecuentes nos ayudan a entender, nos explican la intención de un requisito. Entonces, es muy importante que las conozcan, que las estudien, y sobre todo con sus equipos, ¿no? Dentro de su organización para tener un entendimiento más claro de los requisitos. Las SIs o las interpretaciones sancionadas son las que son muy importantes, muy importantes, porque sí tienen un cambio a la norma. Es decir, lo que está escrito en la norma como está publicada, lo reemplaza la SI donde corresponda. Entonces, por ejemplo, tenemos las SI 1 y 15 que están asociadas al capítulo 3. En uno de los casos, una de ellas nos complementa la definición de requisitos del cliente, y en otro caso se agrega una nueva definición, que es la definición de software integrado. Es decir, cuando hay un software que es parte de está integrado en una pieza, en un componente,
en una parte que se ensambla en el vehículo. La interpretación sancionada número 2 está asociada al capítulo 4 con los requisitos de seguridad del producto. Y en el caso del capítulo 5 también tenemos una interpretación sancionada relacionada con los requisitos de la alta dirección en la parte de eficacia y eficiencia del proceso. Hace un cambio en ese requisito. En el caso del capítulo 6 tenemos un par de interpretaciones sancionadas que están vinculadas con la parte de planes de contingencia y análisis de riesgo. También Servio las va a explicar con más detalle. La interpretación 17 fue eliminada porque se incorpora o es parte ya de la interpretación sancionada número 3. En el caso del capítulo 7, también tenemos algunas interpretaciones sancionadas. Una de ellas está relacionada con los requisitos de planificación de la planta, las instalaciones y el equipo, competencia, el requisito de suplemento de competencia de IATF 16949. Estas dos están vinculadas con el tema de este webinar porque tienen que ver con la parte de seguridad cibernética. Y las otras dos interpretaciones que tenemos, una ya la vimos hace unos minutos, tiene que ver con la parte del manual de la calidad, ¿sí? Y la otra está vinculada con la parte de laboratorios externos. En el capítulo 8 tenemos también varias interpretaciones sancionadas. Algunas de ellas están dentro del capítulo 8.4, que es la parte de proveedores externos, en la parte del tipo y alcance del control, el desarrollo del sistema de gestión de calidad del proveedor, el seguimiento del proveedor externo. También tenemos requisitos en materia de características especiales dentro del diseño y desarrollo, la autorización del cliente de una concesión, eso es como parte de los requisitos de control de las salidas no conforme, es lo que tenemos en esta parte. El capítulo 9 también incluye 3 interpretaciones sancionadas, las cuales están relacionadas con las entradas de la revisión por la dirección, y la auditoría del sistema de gestión de la calidad. Y en el capítulo 10 tenemos una interpretación sancionada que está vinculada con los requisitos de solución de problemas. Entonces, resumiendo, esta parte es muy importante, chicos, chicas que nos acompañan. Estudienlas muy bien. Una recomendación que les doy, pueden ustedes casi que cortar el texto de la interpretación sancionada y pegarlo encima del requisito que está siendo afectado. O de alguna manera, si tienen sus normas IATF 16949 que utilizan en sus auditorías o en el día a día, pues que señalen de alguna manera con un post-it, con un marcador, que aquí hay una interpretación sancionada asociada al requisito en particular, ¿no? Repito, los auditores externos deben conducir sus auditorías y utilizar estas interpretaciones como criterio de auditoría. Entonces, si ustedes no las conocen y el auditor pregunta o empieza a hacer constata la conformidad con base a esta interpretación, pues puede sustentar un hallazgo de no conformidad en caso de que no encuentre la evidencia de que ustedes están implementando estos requisitos en los procesos pertinentes. Bien, entonces para ir entrando en materia, yo creo que todo esto estas interpretaciones sancionadas nuevas relacionadas con la seguridad de la información están altamente vinculadas con el pensamiento basado en riesgos, que es parte medular en la norma ISO 9001, que es parte del sustento, la parte fundamental de la norma IATF 16949. Entonces aquí básicamente, ¿qué buscamos con este concepto, con este principio, con esta intención? Es que todos en la organización seamos conscientes de las cosas que pueden ocurrir. Situaciones que pueden generar desviaciones en lo que hacemos, en nuestras actividades, que van a resultar en que lo que estamos buscando que ocurra o que suceda en términos de desempeño, en términos de satisfacción de los clientes, cumpliendo sus requisitos, no suceda, ¿no? O tenga una desviación o nos aleje de ello, generando algún efecto negativo, que puede ser
de diferente tamaño ese efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que persigue el pensamiento basado en riesgos. Es algo que debemos incorporar en nuestro sistema, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar en todo lo que hacemos día con día en nuestras organizaciones. El requisito en el apartado 611 de la norma 9001 nos dice que determinemos los riesgos y oportunidades que necesitamos abordar para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Esto es muy importante, chicos, chicas, porque ¿cuáles son los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad? Y ahí me traslado un poco al objetivo de la norma IATF 659, que nos dice que el sistema debe de resultar en mejora continua, debe contribuir a que la organización logre la mejora continua, que se logren los requisitos de nuestros clientes. Que se reduzca la variación, que se reduzca el desperdicio en toda la cadena de suministro. Eso es lo que la norma persigue. Si implementamos correctamente, eficazmente la norma IATF 159, ese es un resultado que palparíamos y que veríamos en nuestras organizaciones, ¿no? Clientes satisfechos, objetivos atendidos, desempeño donde queremos que debe de estar, variación y desperdicio minimizado en toda la cadena de suministro, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, situación de riesgo que nos aleje de ello, es algo que necesitamos abordar. Y ese es el espíritu y es el fundamento. Entonces, una de las acciones eficaces para abordar los riesgos, para atenderlos, son los planes de contingencia. Además de otros controles que podemos implementar dentro de los procesos y las actividades para abordar, atender estas situaciones de riesgo. Pero los planes de contingencia son una herramienta o son un mecanismo muy valioso, sobre todo en aquellas situaciones de riesgo que afectan al sistema o que pueden poner en riesgo nuestras operaciones y que no podemos con otras acciones eliminarlos. El riesgo se va a presentar, la situación se va a presentar y nos puede afectar. Entonces tenemos que ver cómo vamos a actuar cuando se presente para minimizar los efectos negativos de esa condición. Entonces, los planes de contingencia es un tema importante y es una de las partes en donde estas interpretaciones sancionadas, el IATF está poniendo mucho énfasis. Entonces, los voy a dejar con una encuesta que vamos a hacer ahora, es para entender, conocer cómo estamos todos en esta materia, ¿no? Adelante con la encuesta, Jonathan. Sí, gracias. Entonces, vamos a iniciar esta encuesta. Vamos a darles un minutito para que lean las preguntas. La primera es, ¿tiene confianza en que su empresa se encuentra preparada para eventos adversos de seguridad de la información tales como ciberataque? Y la segunda sería, ¿se encuentran documentados, implementados y probados sus planes de contingencia que incluyan, uno, incidentes de seguridad de la información como ataques cibernéticos? Entonces, bueno, las respuestas es sí y no. Y bueno, también en el caso concreto no me aplica. Vamos a dar unos minutitos para darles oportunidad a que respondan. Pues listo. Vamos a compartir los resultados. Y bueno, Servio, ¿qué opinas de los resultados de esta votación? ¿Eres algo que esperabas? En la pregunta número 1 de ¿tiene confianza en que su empresa está preparada para eventos de seguridad de la información? Tenemos un 75% que sí, un 22% que no, y bueno, 4 no me aplican, ¿no? Y en la segunda pregunta de si están documentados, implementados y probados planes de contingencia,
que abarquen temas de seguridad de la información como ataques cibernéticos, tenemos un 64% que sí, 31% que no, y bueno, un 5% que no me aplica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Sergio? Buenos días, participantes. Muchas gracias, Jonathan. Sí, pues se ve que todos tienen planes de contingencia implementados. Vamos a ver si con lo que estamos nosotros vamos a revisar el día de hoy es cierto lo que dicen o hacen una retrospectiva de ver si es cierto que realmente tienen lo que dicen ahí en los planes de contingencia. En la experiencia que yo tengo, normalmente he encontrado muchas desviaciones, sobre todo que lo que se refiere a incidentes de seguridad de la información. Vamos a ver, porque están limitados al área de sistemas normalmente, pero no sé, el concepto que traemos el día de hoy y que está trayendo la norma precisamente, tiene que ver que todo esto es para toda la organización, no nada más para el área de sistemas. Entonces vamos a ver si los conceptos que les traemos les clarifican un poco más cada una de estas preguntas. Gracias, Jonathan. Así es. Y bueno, vamos a hacer una tercera pregunta. Ahí la pueden ver. Y es, ¿sus planes de contingencia incluyen cursos de formación adecuados para todo su personal en lo relativo a toma de conciencia acerca de amenazas cibernéticas? Este es un tema que contemplan como vamos a ver, que contemplan las nuevas interpretaciones sancionadas. Entonces les vamos a dar un minutito para responder. Uy, esto se parece a la carrera del domingo entre el Checo Pérez y Max Verstappen y Lewis Hamilton, ¿no? Así Está es, muy muy pareja. parejo. 48% sí tienen planes de contingencia que incluyen cursos de formación adecuados para todo el personal en lo relativo en toma de conciencia y 49 no, o sea, pero muy parejo. Entonces, no sé qué comentarios tengas, Sergio. Es esperado, o sea, esto que están comentando aquí es muy esperado, dado que todo esto de la seguridad cibernética es muy reciente, muy nuevo, apenas todas las organizaciones están tomando conciencia y pues por eso lo estamos viendo reflejados en la norma, que ya lo están incluyendo, obviamente ahora es mandatorio, porque se han encontrado ciertos elementos, y pues esto nos está diciendo la necesidad de que tomen cursos de formación relativos al tema, ¿no? Fue muy interesante esto, Jonathan. Perfecto, perfecto. Pues adelante, Sergio. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a entrar en materia, ¿no? Me da gusto, pues, compartir algunas ideas con ustedes relativas a las interpretaciones sancionadas, que tienen que ver con seguridad cibernética o ciberseguridad. La primera pregunta en este momento debería ser, ¿por qué tener planes de contingencia? Voy a asumir que todos conocen el concepto y que en sus empresas todo lo tienen implementado con mayor o menor eficacia. Tal como lo vimos en la encuesta, la mayoría, un porcentaje muy alto dijo que sí tiene planes de contingencia. Pero cuando hablamos de planes de contingencia, inmediatamente los asociamos con la continuidad del negocio. Es decir, hablamos de supervivencia de su organización. Y si eres empresario o director general de una organización, la pregunta anterior se convierte en ¿cuánto estás dispuesto a perder en caso de un evento catastrófico? Eventos catastróficos, los cuales pueden ser naturales o provocados, ¿eh? Hay de muchos tipos. En el contexto de este modelo o diagrama que les presento, la principal finalidad de los planes de contingencia es proteger los activos de una organización, las salidas de la producción, la continuidad del suministro y los requisitos del cliente. Más adelante vamos a ver con un poco más de detalle cómo interactúan estos conceptos. ¿Me puedes ayudar, Pepe, a clarificar cómo estos conceptos se vuelven de vital importancia para la norma? Sí, claro, Servio, pues básicamente, muchachos, es
Aquí lo que buscamos es, desde la parte de la determinación de riesgos y oportunidades a nivel sistémico, es identificar aquellas situaciones externas, inclusive internas, que puedan afectar, como dijo Servio, la operación, la continuidad del negocio. Pero además de ello, ver qué puede suceder que nos imposibilite que las salidas de nuestra producción, de acuerdo a lo que tenemos programado, planificado, no puedan lograrse. Y en consecuencia poder generar a lo mejor un incumplimiento o una afectación a nuestros clientes porque no podemos entregar o porque nos atrasamos en nuestras entregas o porque generamos quizás alguna situación adversa, ¿no? No sé, un sistema que tenemos en nuestra organización, que está conectado quizás a través de un sistema RP o un sistema que tiene un software integrado, me imposibilita el poder imprimir o etiquetar los productos, ¿no? Sí, los empaques. Entonces, ¿cómo me afecta eso? ¿No? ¿Cuál es el riesgo que me puede representar el no tener capacidad de ese sistema, ¿no? Pero sobre todo cuidar al cliente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, pensar en cómo un evento de esta naturaleza, como dijo Servio, un evento disruptivo, que puede ser un paro laboral, lo que hemos vivido y que seguimos viendo a la fecha, la pandemia, ¿cómo se llama? Desastres naturales, ataques cibernéticos, cómo esto puede afectar a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente se vería en riesgo en caso de que se presente esto? Entonces, ese análisis es importante que se haga como parte del proceso de determinación de los riesgos y las oportunidades, hacer un análisis, es un requisito de la norma IATF que analicemos los riesgos. Ajá. También es un requisito de la norma IATF que la alta dirección participe al menos una vez cada año en la revisión de los planes de contingencia. Por lo tanto, en mi opinión, la alta dirección debería participar en la determinación de riesgos y oportunidades y en el análisis y evaluación de los riesgos. Ajá. En la industria automotriz sabemos que utilizamos mucho como técnica, como herramienta el FMA, ¿sí? Normalmente lo usamos en las actividades de diseño y desarrollo, lanzamientos de nuevos proyectos, lo seguimos utilizando como una referencia durante todo el proceso productivo y cuando tenemos problemas o estamos implementando nuestros procesos de solución de problemas, acción correctiva, se esperaría que como parte de ello revisemos el FMA para ver qué salió mal, ¿no? ¿Qué se nos fue o qué no identificamos como un modo de falla potencial que resultó en un problema, ¿no? Un problema en la realidad. Ahora, esa metodología la puedo aplicar o la puedo tropicalizar para utilizarla a nivel sistémico. En principio les puedo decir que sí, pero sí es necesario hacer una adecuación. Pero sí, lo que sí nos pide la norma IATF es que hagamos análisis de riesgo, aquellos riesgos y oportunidades que detectamos y determinamos al más alto nivel. ¿Sí? Entonces, adelante, Servio. Muchas gracias, Pepe. Lo más importante de un plan de contingencia, no se olviden, es, ¿para qué hago un plan de contingencia? Pues para proteger lo más importante de mi organización, que como mencionaba Pepe, hay activos de una organización, vamos a ver más adelante cómo se pueden dividir estos activos, ¿no? Voy a poner en contexto los planes de contingencia. Hay muchas definiciones y cada norma o reglamento pone la que considera más apropiada. En este caso me gustó esta definición, ya que es genérica y trata de cubrir varios ámbitos. Algunos dirán, estos deben estar enfocados en los procesos críticos de negocio, y tienen razón, pero todos estos deben ser definidos como lo indica el segundo párrafo, en una evaluación de riesgos. Como lo ven, esto es muy interesante. Entonces, ¿debo hacer primero una evaluación de riesgos? A lo mejor se están preguntando ustedes esto. Posiblemente, pero lo que me he encontrado en las empresas que he ayudado es que ni siquiera un inventario confiable tienen. Por lo tanto, primero tienen que realizar una identificación de sus activos.
No se olviden que uno de los objetivos principales de los planes de contingencia es proteger al cliente y a la cadena de suministro. Vamos a comenzar con la protección de activos de una organización. La definición de activos. Dice, hagámoslo simple. Es todo lo que tiene de valor para una organización. ¿Tiene valor su cadena de suministro? Pues claro que sí. ¿Recuerdan lo que nos ha sucedido con la pandemia, donde en algunos casos se afectaron parcial y en otros casos totalmente el suministro de componentes? Los activos físicos todos los conocemos, pero los intangibles no tan fácilmente. ¿Cuánto cuesta la reputación de una marca que por no haber tomado las medidas adecuadas incumplió su contrato con un fabricante de vehículos? Llámese GM, Ford, General Motors, Volkswagen, entre otros. En este caso en particular, hablaremos de qué es la seguridad de la información y de la cual uno de los componentes es la ciberseguridad o seguridad cibernética. Traten de imaginar, por poner solo uno de los ejemplos, que alguien por negligencia o descuido llevó una memoria USB a su organización, la conecta. Es lo que todo mundo hacemos, ¿no? Encontramos un USB, lo primero que queremos es ver qué tiene esa USB, pero al conectarla a una computadora, esta infectó las bases de datos donde se encontraban las especificaciones del componente vital para el automóvil y que representa una ventaja competitiva para su organización, o peor aún, para su cliente. ¿Se imaginan? Pérdidas de confianza, credibilidad y posiblemente sujeto a reclamaciones y o demandas. ¿Se imaginan si una de sus compañías, si uno de sus clientes se entera que ustedes no han tomado las medidas adecuadas para la protección cibernética y que está en riesgo la información que ustedes le proporcionaron? Pues como lo mencionamos anteriormente, que es muy importante para poder llevar a cabo sus planes de contingencia de manera efectiva, deben realizar una evaluación de riesgos. Para el caso de seguridad de la información, yo utilizo la norma ISO IEC 27005, gestión de riesgos de seguridad de la información, cuyos puntos principales tienen que ver con la valoración del riesgo, tratamiento de riesgo y aceptación del riesgo. Supongo que ya conocen estos conceptos, ¿no? Vi que todo el mundo contestó que ya tenía los planes de contingencia hechos, pues me imagino que ya ustedes pasaron por todos estos conceptos, ¿no? Entonces, pues esperaría que ya ustedes conocieran estos conceptos, si no, pues como quiera se los voy a recordar ahorita, ¿no? Primero, la valoración de riesgo tiene que ver con cuantificar sus activos, incluyendo los tangibles. Recuerden, reputación de su marca, etcétera, ¿no? Esa es la valoración del riesgo. El tratamiento de riesgos que me da diferentes opciones, que podemos modificarlo, implementando controles, de acuerdo a la norma 27001, lo podemos retener, lo podemos evitar, o lo podemos compartir, que es lo más común que ustedes puedan tener, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen computadoras portátiles y se contratan seguros en caso de que de pérdida de ese bien, obviamente están compartiendo lo que es el riesgo con estas instituciones financieras. Bueno, y por último, la aceptación del riesgo. Es decir, lo que quedaría después de que ustedes hagan un tratamiento de riesgos. Como tip, muy difícilmente ustedes van a eliminar un riesgo, ¿eh? O sea, con la experiencia que ya tengo, muy difícilmente eliminan los riesgos. Lo que hacen es, alguna de estas maneras, como lo que dijimos, ¿no? Lo van a disminuir. Entonces, yo creo que aquí lo más interesante saber es si ya están siguiendo una metodología. Les digo, yo sigo la de la norma ISO 27005, que tiene que ver con gestión de riesgos, pero ustedes sigan la metodología que más les convenga a su organización. Hay diversas metodologías. ¿Me puedes ayudar, Pepe, a clarificar este punto? ¿Cómo una norma de gestión de riesgo nos puede servir como referencia? Sí, claro. Gracias, Servio. Como bien dice Servio, si ustedes adoptan las normas de las familias ISO 27001, 27001, 27005, pues les va a dar la pauta para lo que pueden hacer, pueden usarlas como referencia. La norma IATF 649, salvo las referencias que hace al FMA,
no hace ningún tipo de referencia a alguna normativa, a una metodología para lo que es el análisis, evaluación de riesgos, ¿no? Existen en el mercado otras normas ISO, como la norma ISO 31000, que es gestión de riesgos, que es una norma genérica que pudiera ser considerada también para tales efectos, ¿no? La norma ISO 9001, que es la base, tampoco hace una referencia específica a una metodología o a alguna norma técnica para lo que es la determinación y las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, al final de cuentas, todo queda en manos de ustedes, en lo que ustedes quieran decidir. Yo les recomendaría muchísimo que también conversen con sus clientes acerca de cuál sería la mejor manera para abordar sus riesgos, analizarlos, evaluarlos y tomar las acciones que sean pertinentes. Quizás el cliente pueda tener un approach, un enfoque, una metodología en particular que sea preferida para ellos, pero eso es parte de la interacción, la conversación con sus clientes. Repito, la norma IATF sí hace referencia al FMA en algunos de sus requisitos, sobre todo muy encaminado a la parte de diseño y desarrollo, como una de las metodologías de análisis de riesgo a ser utilizadas. Adelante, Servio. En este slide que ustedes tienen ahí, el anterior, Pepe, por favor. En este slide ustedes pueden ver la definición de riesgo que muestra en el contexto de seguridad de la información. O sea, estamos hablando de riesgo cibernético. Acuérdense que lo que es riesgos cibernéticos tienen que ver, es una parte de la seguridad de la información. Tenemos nuestros activos, observen el círculo de arriba, el rojo, tenemos nuestros activos que ya platicamos un poquito de qué se tratan, ¿no? Pueden ser tangibles o intangibles. Aquí la definición es muy simple, es todo aquello que tiene valor para su organización. Si tienen problemas para una administración efectiva en este punto, hablábamos de que algunas organizaciones ni siquiera un inventario confiable tienen, ustedes pueden auxiliarse de la norma ISO 55001, que se llama gestión de activos. Luego me preguntaban que por qué este curso es para todas las áreas. Aquí chicos y chicas de finanzas abusados con este tema porque van a encontrar muchas sorpresas. En las auditorías que yo realizo, nuevamente encuentro muchas sorpresas aquí con que no tienen todos los activos registrados. Y más aún, si aparte ahorita tienen los físicos, van a tener que empezar a cuantificar ahora los activos intangibles como lo que es su reputación de marca y todos los que estuve mencionando, ¿no? Entonces tenemos nuestras vulnerabilidades. Si ustedes ya trabajaron con riesgos, como estaban mencionando, que ya tienen planes de contingencia, las vulnerabilidades son todas aquellas que pertenecen a la organización. No tener planes de contingencia desarrollados, documentados y probados, personal no capacitado en temas de ataques cibernéticos, etc. Esas son las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Llega una amenaza. Por ejemplo, el suministro eléctrico que fue interrumpido por una tormenta o un ataque cibernético. No necesariamente es un hacker, Alguien que sin cuidado coloca una memoria USB, como mencionábamos, en una computadora de la empresa. Y esta contiene un programa ejecutable que vuelve inservible las especificaciones de un nuevo desarrollo. Entonces, observen lo grave que se vuelve aquí. Esta amenaza llega, aprovecha la vulnerabilidad y entonces, ¿qué pasa? Pues ataca los activos de la organización. Este es un diagrama didáctico nada más para ejemplificar dónde puede coincidir todo lo que es el riesgo, pero tiene estos tres elementos. Entonces, resumiendo, cuando llega una amenaza, explota las vulnerabilidades de la organización y por ende un daño a los activos anteriormente mencionados. Lo llevamos ya al contexto, a planes de contingencia, hablamos de riesgos cibernéticos, deben incluir igualmente estos tres elementos: activo, amenaza, vulnerabilidad. La pregunta siguiente es: ¿qué debo de hacer con respecto a la norma IATF 16949-2016 y sus interpretaciones sancionadas? Recuerden, la norma en el 6.1.2.3, inciso A, que es identificar y evaluar los riesgos internos y externos en todos los procesos de fabricación y los equipos de infraestructura que son esenciales para mantener las salidas de la producción y asegurar que los requisitos del cliente se cumplen. Por lo tanto, miren qué interesante, aquí estamos haciendo los enlaces con las normas. Regresamos al anterior para ver cómo se relacionan las dos normas, ¿no?
Observen, si ustedes identifican aquí la parte de los activos, ¿qué son mis activos? Son todos los equipos y sistemas que apoyan a la fabricación. Entonces, ustedes, sus planes de contingencia están deficientes, no están probados y no incluyen una apropiada formación y toma de conciencia en caso de falla potencial de los equipos o intentos de ataques cibernéticos. Llega una amenaza. En este caso, estamos hablando de riesgos cibernéticos. Llega un ataque cibernético a los equipos y sistemas que apoyan la fabricación. Entonces, la amenaza va a atacar su vulnerabilidad y, por lo tanto, va a dañar sus activos, como quieran ustedes llamarlo. Si en su proceso de fabricación utilizan algún software para su operación, este puede ser vulnerable si no se actualiza de acuerdo a las especificaciones de equipo. Comúnmente estos están asociados a algún sistema ERP, es lo que nos pasa en nuestras organizaciones. Pero vamos a entrar en materia. La norma IATF 16949 de 2016 establece ciertos requisitos de ciberseguridad, los cuales en este diagrama se encuentran indicados. En la parte izquierda ustedes pueden ver el 6123 tiene que ver con planes de contingencia. El 621 con análisis de riesgo. El 7.1.31 con planificación de la planta, las instalaciones y los equipos. Y el 7.2.1 tiene que ver con competencia, en las secciones suplemento. Entonces vamos a entrar en detalle a ver qué nos quiere decir ahorita la norma con respecto a esto para poder nosotros hacer algo, ¿no? Vamos a entrar a lo que son las interpretaciones sancionadas, ya vamos a entrar en materia específica con lo que estamos trabajando. La IATF emitió las interpretaciones sancionadas en julio del 2021, en este año, tiene 4 específicas en relación a la ciberseguridad. La 3, la 18, la 21 y la 22, de las cuales, a excepción de la 18, todas tienen un componente de formación y toma de conciencia muy fuerte. Con los resultados de la encuesta que ustedes dieron, ya todos dijeron que no están recibiendo la formación y toma de conciencia adecuados. Entonces, imagínense, si ustedes no están recibiendo esos elementos, van a afectar 3 requisitos de la norma. Esto es muy importante. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con todo este énfasis que le estamos dando a lo que es la toma de conciencia, la formación y toma de conciencia? Es muy simple. Es debido a que el eslabón más débil somos nosotros, los seres humanos. Se puede tener toda la tecnología, esa es mi experiencia, pero si no la usamos correctamente, de nada sirve. Recuerden, y como lo mencionó Pepe, una interpretación sancionada es un cambio a la norma que es mandatorio. Es muy importante que vean eso, porque ahora cuando lleguen las auditorías, pues obviamente ahí les van a comentar de si ustedes aplicaron esa interpretación sancionada. Para los que reciben o ejecutan auditorías, quiere decir que es obligatorio y por lo tanto auditable, con todas las consecuencias que eso implica. Creo que ya nos empezó a dar miedo, ¿verdad? Vamos a revisar lo que nos indica la interpretación sancionada número 3. Es la que tienen ahorita ustedes en pantalla. Los incisos A y B, pues ya los mencionamos con anterioridad. Ustedes ya los conocen, ya. Yo voy a abocarme a lo que son nada más los que corresponden a ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, ¿qué dice con respecto a ataques cibernéticos? Vamos a hacer inciso C. Preparar planes de contingencia. Bueno, ustedes ya los tienen, me dijeron. Bueno, pero que estos planes de contingencia no se limiten y que incluyan otras cuestiones como pandemias. Aquí ya están incluyendo lo de pandemias, observen eso, ¿no? Luego viene interrupción de los servicios públicos y viene el tema que estamos platicando el día de hoy, que tiene que ver con ataques cibernéticos a los sistemas de tecnologías de la información. Así que el inciso D, pues ya que lo aplican, pues no me voy a detener. Nos vamos con el E, ¿sale? El E dice, periódicamente sus planes de contingencia. Bueno, ya lo están haciendo, me dijeron, la mayoría ya los hacen. Pero en el caso de la seguridad cibernética, mi pregunta es, ¿cada cuándo los hacen? ¿Los prueban total o parcialmente? Una vez un director de una planta me dijo, es que no puedo parar la planta para probarlos. Le dije, pues entonces los vas a probar cuando se presente la contingencia. Obviamente aquí va el tip, ¿no?
Esto se puede probar, aunque sea parcialmente, durante un mantenimiento preventivo, y que las rutinas sobre las acciones de ciberseguridad se incluyan en estos protocolos. Estos tips y más los comentamos en el curso de seguridad de la información de Plexus, que Plexus tiene disponible. Continuando con seguridad cibernética. Vamos a ver, los ensayos o pruebas pueden incluir la simulación de un ataque cibernético. ¿Sí? Observen, dice, el seguimiento regular de amenazas específicas, la identificación de dependencias y priorizar las vulnerabilidades. ¿Se acuerdan del diagrama anterior donde hablábamos que teníamos una amenaza, la amenaza explotaba una vulnerabilidad? Pues miren, observen cómo ya la norma se los está indicando. Ustedes pueden seguir la metodología que más les convenga, pero no se van a salvar de que tengan que tomar en cuenta al menos esos 3 elementos. Y otras cuestiones que maneje aquí la norma. Aquí es donde entra todo lo que es la gestión de riesgos, pero bueno, me gustaría saber qué opinas, Pepe, de este nuevo enfoque que propone esta interpretación sancionada. Sí, claro, obviamente estas pruebas, estos ensayos que tienen que hacerse a la parte del plan de contingencia asociada a la seguridad cibernética, pues implican la participación de muchas áreas dentro de la organización. Como tú me mencionaste, los equipos de producción que puedan tener vulnerabilidades, pues hay que voltear a ver cómo son los controles, hay que voltear a ver cómo los operadores y los supervisores son conscientes de estas vulnerabilidades y cómo en su día a día ellos reconocen el riesgo y están pendientes, ¿no? Creo que muchas veces hemos platicado tú y yo, quizás muchos de nosotros, quizás somos usuarios de una computadora desde hace muchos años y nos damos cuenta cuando la computadora empieza a hacer cosas extrañas, ¿no? Y decimos algo está pasando, ¿no? Algo está fallando y puede ser que tengamos un virus ahí que nos está afectando el desempeño de nuestra computadora. Lo mismo tendrían que hacer los supervisores y los operadores en la línea, que pues ellos puedan identificar cuando el equipo está haciendo algo raro, ¿sí? Que a lo mejor el software que controla parte de la operación del equipo no está lanzando instrucciones o señales que le llaman la atención al operador. Es el momento de levantar la mano, ¿no? para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, los ensayos pueden probar también qué tanto los operadores y la gente en el piso son conscientes de lo que puede ocurrir. ¿Cuáles son las señales que ellos pueden identificar, que puedan levantar la mano y decir, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo que está ocurriendo, ¿no? Y necesita una atención. Muchos de ustedes tienen en sus líneas de producción, en sus equipos, implementado rutinas o esquemas de mantenimiento autónomo, donde los propios operadores al arranque de la línea, al arranque del turno o cambio de una herramienta, realizan algún tipo de mantenimiento, algún tipo de verificación en el equipo. Ahí pueden ser oportunidades también para probar, ver que los sistemas estén funcionando. Ya lo mencionó Servio, las rutinas de mantenimiento preventivo también son otra de grandes oportunidades para verificar qué tanto los equipos están los controles que hemos implementado son eficaces en materia de esto, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que me gustaría comentar con este momento, Servio. Adelante. Gracias. Bueno, continuando, vamos con el inciso H. Dice el inciso, incluir en los planes de contingencia el desarrollo e implementación de formación y toma de conciencia apropiada para los empleados. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos 4 interpretaciones sancionadas, pero de esas 4, 3 tienen que ver con formación y toma de conciencia. Entonces, aquí tenemos la primera. Entonces, que la H, la que tenemos que trabajar. Ahora, muy importante, ¿cuál es la razón del cambio? Dice, las organizaciones necesitan abordar la posibilidad de un ataque cibernético que pudiera inhabilitar las operaciones de fabricación y logística de la organización, incluyendo los chantajes virtuales, en inglés, ransomware. Ay,
ransomware. ¿Qué no sé? No será un nuevo, no creo que sea un nuevo modelo de Tupperware, ¿verdad? Donde nos llevamos al desayuno. Pero me dicen ataque cibernético, ¿no? No, ransomware. Creo que ya me empiezo a preocupar en este momento porque no tengo ni idea de qué son los ataques cibernéticos primero, ¿no? Pero ya saben, las normas siempre tienen ayudas. Entonces, para eso, dije, bueno, ¿qué es un ataque cibernético? Existen las preguntas frecuentes para quienes no lo conozcan. Ustedes se van a dentro de su site pueden ir a lo que son las interpretaciones sancionadas, como lo mencionaba Pepe. Esas son obligatorias. Y estas son las preguntas frecuentes. Estas no son obligatorias, pero como dice ahí, es una explicación de un requisito existente en la norma. Entonces, no sabemos qué son ataques cibernéticos. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, buscamos la pregunta número 29. ¿Qué se entiende por el uso del término ataque cibernético para los ensayos de los planes de contingencia? Entonces, un ataque cibernético es un intento de obtener acceso ilegal a una computadora o sistema de cómputo con el propósito de causar daño o perjuicio. Bueno, pues ahí está. Ahí está, ustedes se leen todas las definiciones, pero el punto es que el ataque cibernético está orientado normalmente a hacer daño. Así que aquí nos está ayudando esta norma, ¿no? ¿De acuerdo? Pero seguimos con esta. Vamos a leer el segundo párrafo. Dice, los ataques y los delitos cibernéticos no siempre son el resultado de una serie sofisticada de acciones para adivinar contraseñas. Acuérdense, ¿sí? Utilizando potentes programas informáticos ejecutados por equipos de personas desde una ubicación remota. Miren, los hackers van a atacar solamente aquellas compañías, aquellos sistemas que les van a proveer un beneficio económico. Olvídense de que ustedes sean objetivo de un ataque cibernético planeado. Normalmente lo que van a tener son ataques cibernéticos por negligencia, ¿no? Tenemos muchos ejemplos donde a personas y organizaciones les han bloqueado las computadoras y les exigen un pago para liberarlas. Ups, estoy viendo aquí que me aclaran lo que es un ataque cibernético, pero ahora aparte de ransomware, me estaba diciendo, como ejemplo, el phishing, dice, uy, yo creo que esto se está poniendo cada vez más complicado, ¿verdad? ¿Ya vieron que dice phishing ahí? No sé si esto se pone complicado o interesante. Creo que voy a tener que hablarle a Plexus para que me ayuden. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Sí podrán? Bueno. Continuando con la FAQ, con esta pregunta frecuente, es importante este último párrafo, porque habla del GDPR, que es un Reglamento General de Protección de Datos que se encuentra principalmente en Europa. Pero según lo que estoy viendo aquí, esto tiene que ver con datos personales. Me suena igual a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Cuando me dijeron que estaban preparados para todos estos planes de contingencia, espero que me muestren cómo están cumpliendo con esta ley, porque es parte de la seguridad de la información. Y en México, pues obviamente la ley que les acabo de mencionar, ¿no? La Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, bueno, pero si yo soy una organización que está al 100, como todos dicen, pues no me voy a preocupar porque seguramente ya tengo un sistema de gestión de seguridad de la información y contempla el cumplimiento legal, normativo y regulatorio. Ay, me decían que por qué estábamos invitando las áreas del legal a este seminario. Pues ya la están comenzando a ver por qué. Aquí hay muchos elementos legales que pueden implicar muchas consideraciones en todo esto, ¿no? Entonces, observen el segundo párrafo, dice, detalles adicionales sobre las técnicas de seguridad de las tecnologías de la información están disponibles en la norma ISO-IEC 27001. Otra vez, le está mencionando la 27001. Ustedes pueden ir a esa norma, úsenla como guía. Yo les digo, a mí me sirve mucho para dar auditorías y en términos de seguridad de la información. No inventen en hilo negro, usen las normas como referencia.
Mi experiencia me dice que tienen las mejores prácticas internacionales. No estamos pidiendo que se certifiquen, sino que la utilicen nada más como un marco de referencia. Aquí les puedo comentar que precisamente ahora, para los que estén familiarizados con algunas normas automotrices, estamos lanzando lo que es algunas explicaciones adicionales en normas tales como la IAG, el TISAX o el CITIPAT, que estoy incluyendo en el curso de seguridad de la información que les estaba mencionando anteriormente. Pero bueno, supongo que ya contraté a Plexus para el entrenamiento y quiero recordar en este momento qué fue lo que me platicó de ataques cibernéticos. Les voy a dar algunos ejemplos de ataques cibernéticos. El primero tiene que ver con Servia, no te escuchamos. ¿Nos puedes voy a no estoy viendo la pantalla. Tuvimos una interrupción en la comunicación. presentación y la voy Sí, a compartir. Favor. No, disculpa por los inconvenientes. Yo creo que ya nos hackearon, Jonathan. Ya nos hackearon. Ya ves, ya les dije que hay que estar listos con esto. No sabemos por dónde nos va a llegar. Así es. Ya tenemos un hacker aquí en todos los que invitaste. Tenemos un hacker y ya te... Pero no te preocupes, si quieres lo puedo investigar quién es, ¿eh? Acuérdate, estamos en el mismo mundo todos, así que esperamos esa información, ¿no? Sí, exactamente. Sí, aquí ya están riendo que tuvimos un ataque en los comentarios. Pero malvado que fue, ¿eh? Ese lo podemos localizar fácilmente, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Porque si me dan autorización, yo lo busco. Y ya vemos qué pasa. Le vamos a poner unas cosas un poquito más elevadas para que no se ande poniendo chistosito. Ok, mira, estamos en la FAC 29. Por favor, vamos a los ataques cibernéticos. La que sigue. Ya, excelente. Listo. ¿El anterior no lo tienes? Ahí está, perfecto. Una disculpa. Miren, ¿cuántos tipos de ataques cibernéticos hay? Muchísimos. ¿Sí? Aquí les voy a dar 9 ejemplos nada más de los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el primero, misma contraseña. Aquí iba a decir, como decían que ni Obama la tiene, pero hasta él se equivocó. Estamos viendo tu pantalla, Jonathan, creo. Por favor. Bueno, creo que me voy a divertir este fin de semana buscando a quién nos está haciendo los ataques cibernéticos. Vamos a ver qué le puedo hacer buscándolo. A ver si lo puedo encontrar, ¿eh? Pero si lo encuentro, creo que va a tener que irse a vivir a un lugar donde no haya electricidad, ni comunicaciones, ni nada, ¿eh? Bueno, vamos explicando. Miren, misma contraseña. Hasta Obama se equivocó. Obama le puso la contraseña, password le puso password. Imagínense, muchos le ponen contraseña 1, 2, 3, 4, 5. O, por ejemplo, tenemos el caso de Donald Trump, que acuérdense que tenía su contraseña que le puso MAGA 2021, hasta signo de admiración, y siendo presidente, entonces ya le estaban hackeando hasta la cuenta. O sea, cualquiera se puede equivocar. Entonces, lo que puedo decirles es, se diseñan todos los sistemas con la máxima seguridad y a los usuarios no se les concientiza. Entonces, ¿dónde creen que revienta el eslabón más débil? Por los usuarios, ¿no? De nada sirve decirle las reglas como que debe tener 8 posiciones. Ustedes lo han visto todo eso. Una letra mayúscula, minúsculas, un número y un carácter especial. Si lo primero que hacen es colocarlas con un post-it para que no se les olvide, o en su libreta que está en el escritorio, o como pregúntele a su mamá, a su prima, a su tía, ¿qué hace con las contraseñas del banco? Tiene la misma para diferentes cuentas. Entonces, creo que hasta en nuestra vida personal estamos utilizando, ¿no? Pero, pues, ¿qué opinan de todo esto? Yo creo que saben lo que está pasando, ¿no?
Otros usan la misma contraseña para diferentes cuentas. Es como usar una llave maestra de todas las puertas de nuestra casa y cuando la roban tienen acceso a todas las partes. Como ven, el eslabón sigue siendo el ser humano. ¿Ok? Bueno. El siguiente, carta cadena. ¿Cuántos de nosotros, el anterior Jonathan, por favor, cuántos de nosotros no nos llegan cartas cadena? Que si se les envía a los amigos vas a tener todas las bendiciones, que vas a ganar un premio, etc. Ustedes al enviar una carta cadena lo que están haciendo es proporcionándole nuevas direcciones electrónicas a los ciberdelincuentes. Entonces, no lo hagan, por favor, y menos con sus correos o sus usuarios de empresas, ¿no? Vean el segundo, malware. Observen cómo aquí empiezan los anglicismos. Dice malware, malicious software. Observen, mal de malicious y la parte ware de software, ¿no? Es cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario. Así de sencillo. En el caso del spyware, es instalar un software mediante engaños en su computadora y así acceder a toda su información. Principalmente se hace para conocer los hábitos de consumo que tenemos y entonces direccionar la propaganda hacia nosotros, en el mejor de los casos. En otros consiguen la información de bancos. Y por último tenemos en esta lámina los conceptos que aparecieron en las interpretaciones sancionadas y en las preguntas frecuentes. ¿Se acuerdan de phishing, ransomware? Phishing es como pescar, observen. PH lo hacen como phishing, F. El ciberdelincuente está pescando a ver quién cae al aceptar correos electrónicos de empresas de renombre. Pero el más peligroso es el ransomware, ¿eh? Tengan cuidado con él, porque captura su computadora encriptándola. Sí, y solo ellos tienen la clave. Ejemplos tenemos mucho. Se pide un rescate y muchas personas y organizaciones han sufrido. Ustedes conocen los ejemplos de gobierno que saben que les encriptaron la información y no quisieron pagar, pero bueno, pues ya. Ejemplos no quisiera darles aquí. Ya en los cursos ahí platicamos con más confianza, ¿eh? Vean el anuncio de la extrema derecha con respecto al FBI. Dice que hay una recompensa de 10 millones por por la información que lleve a los ciberdelincuentes. Ok, acabo de revisar la interpretación sancionada número 3. Vámonos rápido con las otras, pues se nos está acabando el tiempo. Vamos con la número 18. ¿Sí? Dice, en esta interpretación sancionada dice en negritas, e implementar la protección cibernética en los equipos y sistemas que apoyan a la fabricación. Observen que no están hablando de computadoras ahorita ya pasamos a equipos y sistemas. Y vean lo que es la razón del cambio. Ahí nos está diciendo todo. Que esta no se limita a las funciones de apoyo y las áreas de oficina que utilizan equipos de cómputo. También lo que es la producción utiliza controles y equipos computarizados que también están en riesgo de un ataque cibernético. Si ustedes hablamos de un USB caído, ustedes toman un USB, una memoria USB, y si alguien la lleva en uno de estos equipos, pues obviamente los ciberdelincuentes van a tomar control de ese equipo y por lo tanto les van a parar toda la producción, así que abusados, ¿sí? Es decir, la seguridad cibernética tiene que ver con la compañía, con toda la compañía, en menor o mayor grado. No se olviden que tienen que realizarse los ejercicios en casos de ataques cibernéticos, cuando se realizan los paros por mantenimiento preventivo. No es solo para el área de sistemas, tiene que incluir a todas las áreas de la organización. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Qué otros aspectos crees que estén vinculados con este cambio? Gracias, Servio. Creo que el tema ya lo mencionamos antes, ¿no? Yo creo que es importante cuando hablamos del diseño, desarrollo de los procesos de fabricación. Hoy en día no está puesto explícitamente en esa parte, ¿no? Pero es una opinión muy personal. Creo que tendríamos que considerar como modos de falla potencial también situaciones de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué puede hacer que el equipo, el proceso, la máquina no pueda trabajar, ¿no? Entonces, puede ser, oye, no vino el operador, puede ser situaciones de suministro de energía, suministro de gas, la herramienta, la materia prima, muchas cosas que normalmente analizamos. Creo que ahorita tenemos que empezar a considerar también este tipo de situaciones, ¿no?
Ya la norma muy clara nos está diciendo que en la determinación de riesgos y oportunidades consideremos también lo que es la ciberseguridad, ¿no? Y situaciones de ataques cibernéticos. Entonces, por lo tanto, las acciones para abordar esos riesgos nos van a llevar a implementar controles, a implementar planes de contingencia, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo, la metodología que utilicemos, tiene que abarcar, tiene que llegar hasta los equipos y los procesos. Y ya en el día a día, pues es aprovechar ese mantenimiento autónomo, aprovechar esas rutinas de mantenimiento preventivo para también considerar la parte de los controles o lo que tenemos implementado para proteger los equipos de un eventual ataque de esta naturaleza, ¿no? Adelante, Servio. Sí, gracias. Esta interpretación sancionada, la 18, tiene que ver con el 7131, planificación de la planta, las instalaciones y los equipos. Vamos a la siguiente. La interpretación sancionada número 21, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis de riesgo. Observen lo que dice ahí en el inciso B. Las amenazas de ataques cibernéticos a los sistemas de tecnologías de la información. Vean la razón del cambio, dice, los ataques cibernéticos potenciales representan un riesgo a todas las organizaciones certificadas debido a la información valiosa que se encuentra en sus sistemas de tecnologías de información. ¿Sí? Entonces, en este análisis de riesgo, la norma ISO 9001 incluye los riesgos y oportunidades a nivel sistema, por lo que involucra a toda la organización, ¿eh? Por sus características, sería altamente recomendable que participe la alta dirección en todo el análisis de riesgos. De igual manera, como ya vimos, los requisitos de planes de contingencia incluyen situaciones de riesgo muy críticas, tales como interrumpir la cadena de suministro, el incumplimiento de los requisitos del cliente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, vamos con el último tema, que es el que les digo que puede darles más dolores de cabeza porque va a requerir de un esfuerzo mayor de su organización. La interpretación sancionada 22 tiene que ver con el 721, que es competencia, en este caso suplemento, y lo que nos dice, para reducir o eliminar los riesgos a la organización, la formación y toma de conciencia debe también incluir información acerca de la prevención en los entornos de trabajo y responsabilidades de los empleados en la organización, tales como reconocer síntomas de falla potencial de los equipos o intentos de ataques cibernéticos. Uy, ¿qué hacemos aquí? ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron que tenían muy bien sus planes de contingencia? Observen que aquí tiene que haber incluida toda su organización. Dice, el conocimiento de los empleados en la razón del cambio, el conocimiento de los empleados es un elemento clave para prevenir que ciertas situaciones se conviertan en significativas, incluyendo la identificación de potenciales de los equipos y ataques cibernéticos. Ahora, como decía Pepe hace ratos, en una computadora uno puede identificar cuando tiene un virus, ya sea porque el antivirus lo identificó o porque empezó a hacer cosas raras o se apagó, no puede acceder a los archivos, muchas cosas. Pero ¿qué pasa en los equipos que están en la producción? Ustedes tienen equipos ahí que solamente el operador que siempre está viendo cómo funciona, que trabaja de cierta manera, se va a dar cuenta de que esos equipos tienen un virus. Por eso es que tienen ustedes que capacitar a todo el personal, todo el personal en lo que es seguridad cibernética y en este tipo de elementos, porque son muy, muy particulares, ¿no? Entonces, este párrafo que acabo de leer se vincula con el inciso, ¿no? Dice, en este caso dice, estamos recordando que no solo tenemos personal para los sistemas de calidad, esto es muy importante, sino que también tiene que ver con otras áreas. ¿Qué podemos hacer? Recursos humanos, por ejemplo, atracción de talento. Cuando se realicen las actividades de detección de necesidades de capacitación y toma de conciencia, deberían considerar el tema de ciberseguridad e incluir en su análisis de riesgos los ataques cibernéticos potenciales. Algo muy importante, debe incluir a toda la organización en sus diferentes niveles. No es lo mismo una formación para alguien de sistemas, a alguien de la operación, que para alguien administrativo.
les estoy presentando 3 puntos básicos que maneja la 27001, que yo soy el que les digo que uso mucho esa norma para poder trabajar. Entonces, la formación y toma de conciencia no es una actividad estática, debe ser una actividad continua y que debe considerar 3 elementos que tiene la norma ISO 27001 de mucha importancia. En estos temas de gestión de riesgo y planes de contingencia asociados a la seguridad cibernética, por lo que se debe considerar a todo el personal que ingresa a la organización. Ustedes pueden ver ahí lo que dice antes del empleo. Actualizar al que se encuentra actualmente laborando y al personal que se retira de la empresa, hacerles saber la importancia del cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad a que estuvo sujeto. Es muy importante esto, área legal, área de recursos humanos abusados con este tema. Aquí toma relevancia lo que les comenté, que todas las áreas deben estar involucradas. Ya hablamos de recursos humanos, me faltó, por ejemplo, el área legal, que es lo que le estaba diciendo. Mi experiencia me dice que siempre hay algo que revisar en los contratos de los empleados y los proveedores abusados, sobre todo que estén conscientes de que cualquier acción que involucre un daño al patrimonio de la empresa tiene sus consecuencias. Por eso, en este tercer punto deben hacer hincapié que al salir de la empresa siguen sus obligaciones de confidencialidad, tales como el no divulgar la información de la misma, ya que estarían sujetos a reclamaciones. Para el caso de cambio de empleo, normalmente cambian los accesos, ¿sí? Que tienen a diferentes áreas sus sistemas de información, por lo que hay que actualizar los documentos correspondientes. Para los que les gustan los acordeones, aquí está el acordeón de todo el tema que hemos visto el día de hoy. Tenemos el siguiente diagrama, que considera todos los elementos ya conversados. Aquí están todos los elementos y que son de suma importancia ante las nuevas interpretaciones sancionadas de la norma IATF 16949-2016. El por qué son importantes los planes de contingencia que incluyan la seguridad cibernética para proteger los activos de la organización, tangibles e intangibles. No se recuerden, las salidas de la producción, la continuidad del suministro y los requisitos del cliente. En pocas palabras, esto es la supervivencia de la empresa. ¿De qué los vamos a proteger? Pues del riesgo de un ataque cibernético, que en este caso se representa por una amenaza que explota una vulnerabilidad de su organización. Vulnerabilidades que tienen que ver en la mayoría de los casos con la formación y toma de conciencia de todo su personal, incluyendo hasta la alta dirección. Recuerden que el eslabón más débil somos nosotros, los seres humanos. Como comentario final, debo decirles que establezcan planes de contingencia asociados a una gestión de riesgo exitosa, no va a impedir que los delincuentes cibernéticos hagan de las suyas, pero de lo que vamos a estar seguros es de cómo reaccionamos y nos recuperamos de la manera más rápida con una mínima afectación a nuestros clientes. Pepe, ¿algún comentario que tengas para los participantes? No, gracias, Jonathan. Sí, yo creo que hiciste un comentario importante al final, en cuanto si un delincuente cibernético quiere entrar, va a buscar la manera de entrar, ¿no? Así como las películas de Misión Imposible, que vemos al actor Tom Cruise que entra a los lugares más inexpugnables para robarse algo, algo puede suceder. Entonces hay ciertas organizaciones que quizás son más atractivas para los delincuentes que otras, pero eso no quiere decir que cualquier organización, por pequeña, por grande que sea, no esté expuesta o no pueda ser sujeta a un ataque de esa naturaleza. Y lo que es muy importante, chicos y chicas, estas interpretaciones sancionadas aplican al alcance de la norma IATF 16949. Entonces, si en una auditoría interna o externa se detecta un hallazgo, sobre todo las auditorías externas, se detecta un hallazgo de que no se están implementando eficazmente estas interpretaciones que tienen que ver con seguridad cibernética, el hallazgo de no conformidades a la norma IATF 16949. Ajá. Entonces, ya saben, de acuerdo a las reglas, pues hay una serie de actividades que debemos implementar y plazos que cumplir para implementar las acciones correctivas, las correcciones, el análisis de causa raíz, compartir la información con la certificación. Obviamente, si la situación, lo que se detecta,
el organismo de certificación considera que es justificable una no conformidad mayor, pues el organismo tiene que regresar a verificar la eficacia de las acciones correctivas dentro de ese plazo de 90 días. Entonces, tomen en consideración esto, que no nada más son planes de contingencia. Eso sí, yo creo que es algo también importante que me gustaría resaltar, ¿no? Puede haber otros controles, ¿sí? La norma 27001, como mencionaba Servio, tiene todo un anexo que explica diferentes controles que que deberían o pueden ser considerados en la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Hay controles que pueden ser desde las políticas, del establecimiento de políticas que sean claras, que sean comunicadas, que sean entendidas por los trabajadores, ¿no? Y por los empleados. Servio comentaba al final el tema de los contratos laborales que tenemos cuando se contrata gente de nuevo ingreso, cómo se están abordando estos temas también en esa parte, los esquemas de inducción al personal, la formación en el puesto de trabajo que se hace, que es parte de los requisitos que también tiene el IATF 1939. Entonces, en fin, tenemos que voltear a ver eso. Entonces, yo les comentaba a lo largo de la presentación que estos requisitos nos obligan a verlos desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Como decía Servio, tiene que involucrarse quizás gente del área legal, obviamente el área de recursos humanos, por supuesto la gente de sistemas o de tecnologías de información, pero la gente de calidad, los que son responsables del sistema de gestión de calidad, ya se convierte en un tema que es de su incumbencia, ¿no? Ya es de incumbencia de ustedes porque es parte ya del alcance de la norma IATF 16949. Entonces, deberían considerarlo en sus auditorías internas. Los auditores internos deberían tener pues elementos, no que sean especialistas, pero que tengan los elementos suficientes como para poder investigar, indagar un poco cómo los controles y los planes de contingencia realmente son eficaces, ¿no? Y lo vuelvo a insistir, ¿no? Digo, la norma dice la organización debe determinar riesgos y oportunidades, pero esa organización, un jugador clave en esa determinación es la alta dirección. Debería ser partícipe, involucrarse en estos procesos de determinación de riesgos, en las actividades de análisis, evaluación de riesgos, sobre todo lo que es grande, lo que es sistémico, lo que puede afectar a la organización en sus operaciones, que puede generar un impacto altamente negativo a sus clientes y, como decía Servio, que puede poner inclusive en tela de juicio, en entredicho, la reputación de la propia organización. Entonces, pues ese sería mi comentario final, Servio. Gracias por la explicación y la presentación que nos hiciste. Gracias a ustedes, Pepe. Pues muchas gracias. Pues bueno, nada más queremos comentarles, bueno, cómo Plexus podemos ayudarles. Sabemos información nueva, requisitos nuevos y como siempre, pues ustedes saben que pues no están solos y cuentan con el apoyo de Plexus. Plexus realiza continuamente estos webinars informativos sin costo. Tenemos por allí, les vamos a mandar la información de un documento técnico que también aborda esos temas, pero también tenemos servicios de asesoría para la implementación de los requisitos de seguridad de la información para la industria automotriz, en donde, bueno, pues vemos mediante un especialista, hacemos análisis de brechas y presentamos un plan de trabajo para poder cumplir con todos estos requisitos. Y también estamos, pues bueno, estamos lanzando un nuevo servicio de formación en donde vamos a ver a profundidad todos los requisitos en materia de seguridad de la información. Se tocan, por supuesto, que estos temas que están en la norma IATF, pero también para implementarlos, como Servio nos lo ha mencionado, también nos basamos en las normas como es la ISO 27001 y hay algunos otros estándares, para algunos obligatorios, para algunos no, de la industria automotriz que ha liberado la industria automotriz como tal, como es el caso de TISAX, que se utiliza mucho en la industria automotriz alemana, y hay un documento pues que ayudaron a preparar en IAG bueno, con temas de seguridad de la información, ¿no? Esto es en un curso de formación de 4 días, perdón,
Y bueno, les vamos a hacer llegar toda la información para conocer todos nuestros entrenamientos. Por favor, visiten nuestra página web. Y bueno, ustedes saben que nosotros somos distribuidores oficiales de IAG, entonces pues quiero aprovechar para mostrarles un poquito de los recursos con los que cuenta el IAG. Les vamos a compartir la página. Muchos en las preguntas comentaron, bueno, ¿cómo puedo hacer este escaneo, no? Entonces, IAG tiene un escaneo básico en donde a través de la alianza con la empresa NQC nos pueden ayudar a hacer un escaneo, ¿no? Aquí no lo voy a hacer, pero aquí les muestro cómo está, ¿no? Y también tienen todos estos recursos que son introducciones hacia guías de cómo escoger a un proveedor de servicios de ciberseguridad. También hay una autoevaluación gratuita que consiste en una serie de preguntas que deben de contestar la empresa y las personas críticas en la organización para saber en dónde estamos parados en materia de ciberseguridad. Entonces, en sus correos de registro van a recibir todos estos recursos. Y bueno, pues por último, vámonos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos aquí muchas respuestas y poco tiempo. Entonces, pues vamos a escoger algunas, a ver si nos pueden ayudar a hacer lo más, lo más concretos posible. Algunas preguntas nos tomaríamos aquí horas, para contestarlas, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Dice, bueno, esta pregunta es para José. Dice, ¿en qué momento se incluyen las SIs en la norma IATF 16949? Entiendo que en un momento es cuando se revise el IATF a una nueva revisión. O sea que aquí lo que nos preguntan es si entran en vigor cuando hay una nueva revisión o entran en vigor cuando hay una reimpresión de la misma revisión o cuando entran en vigor. ¿Qué nos puedes decir, José? Gracias. Pues entran en vigor al momento que son publicadas, ¿no? Repito, una actualización o revisión de la norma puede tomar muchos años. Entonces, al momento que el IATF las publica en forma oficial en el sitio web del IATF, normalmente se publican primero en inglés, que es el idioma oficial, y las traducciones de esta información van subiéndose o colocándose en el sitio web posteriormente, ¿no? Entonces, yo que te recomendaría, al momento que son publicadas, entran en vigor, ¿no? Normalmente te ponen cuándo se publica y cuándo entran en vigor. Entonces, en este caso de estas interpretaciones de este webinar fueron publicadas en julio y entraron en vigor en noviembre. Entonces, si tú tienes una auditoría de tercera parte, no sé, voy a pensar en voz alta, en el mes de enero, febrero, que sea auditoría de seguimiento, un buen auditor va a cuestionar, va a preguntar acerca de si el análisis de riesgo está considerando ataques cibernéticos, va a checar los cambios que tienen los planes de contingencia, indagará acerca de si el plan de contingencia ya está indicando pues las necesidades de formación y toma de conciencia del personal, va a cuestionar al personal que lleva o que es responsable de la gestión de la competencia, si ya están identificadas las acciones necesarias para desarrollar competencia, toma de conciencia en ciberseguridad en la organización, va a hacer indagación al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya está publicada y entró en vigor. Entonces, no hay que esperarse a que se publique la nueva norma, ¿sí? Eso puede pasar en tiempo. concreto, como mencionamos, estas interpretaciones sancionadas entraron en vigor en noviembre 2021, entonces entraron en vigor el 1 de noviembre de 2021, entonces pues ya están vigentes, o sea, ya están vigentes. Nosotros quizás nos tardamos un mes en sacar este webinar, pero son temas que ya están vigentes y como dice Pepe, pues no hay que esperarnos, ¿no? A una revisión. Hay una pregunta específica para Pepe. Dice, en la sanción en la interpretación sancionada número 3, en el inciso E, dice,
puede incluir una simulación, o sea, utiliza la palabra puede incluir una simulación. La pregunta es, ¿estaríamos pensando que no es obligatorio? Claro, buena pregunta. Ya acuérdense que en el lenguaje normativo, el debe implica un requisito, el debería es una orientación, recomendación, y los puedes nos implican una posibilidad, una capacidad de hacer algo, ¿no? Si yo leo el requisito completo en el inciso dice periódicamente, la organización debe periódicamente poner a prueba. El requisito es que pongas a prueba tus planes de contingencia para confirmar su eficacia. Dice, por ejemplo, simulaciones cuando sea apropiado. Luego dice lo que agregó la nueva interpretación. En el caso de la seguridad cibernética, los ensayos o pruebas pueden incluir la simulación de un ataque. El puede quiere decir que es una opción. Es algo que tú puedes tomar, pero puede ser que a lo mejor no es viable hacer la simulación. Servio durante su presentación hacía el comentario de que, bueno, pues puedo hacerlo, vamos a hacerlo y a lo mejor paramos la producción, ¿no? Al hacer la simulación, pues a lo mejor esa parte no juega. O tengo unos equipos, por la naturaleza de algunos equipos, no sé, pienso en voz alta, hornos, son equipos que trabajan pues 24/7, ¿no? Y a lo mejor los paramos, dejamos de utilizarlos cuando van a entrar en un proceso de mantenimiento mayor, ¿no? Entonces, puedo parar el equipo, puedo hacer una simulación que implique el paro del equipo, a lo mejor no. Entonces, eso es una decisión que ustedes tienen que tomar, si pueden o no llevar a cabo las simulaciones. Ahora, si es viable y puede hacerse la simulación sin afectar, ¿no?, a terceros, se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo deberían hacer. Espero que esto haya Perfecto. aclarado la pregunta. Pues nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos a todos su asistencia. Todas las preguntas van a ser respondidas a sus correos de registro, tanto por Servio y por José, según el tipo de pregunta, o sea que no vamos a dejar de responder. Y bueno, por último, te cedo la palabra nuevamente, José, para que pues nos des algún comentario final. Sí, bueno, también Servio, si antes de, no sé si tú tengas algún comentario final, Servio. No, pues muchas gracias a ustedes y a mí me gustaría pues decirle a todos que felices fiestas. Muchos hemos perdido familiares y amigos. Quizá lo que debemos es brindar pues, por compartir lo que es, porque compartieron su vida con nosotros, ¿no? Entonces, pues, les deseo una feliz Navidad y que el año entrante sea muy bueno para todos. Sí, de igual manera, gracias por la confianza, por acompañarnos. Desarrollamos estos webinars con el afán de informarles, de mantenerlos informados y al igual que Servio, y pues les deseamos lo mejor en estas fiestas. Ya estamos ya en la fase final del año, entonces algunos de ustedes siguen trabajando, entonces les deseo lo mejor en compañía de su familia, de sus seres queridos, y de aquí nos veremos en el siguiente webinar que tenemos programado para principios de año. En otro tema, pero ya recibirán notificación al respecto. Pues muchas gracias y felicidades a todos y lo mejor en estas fiestas navideñas. Gracias, José. Gracias, Servio. Bueno, al último vamos a cerrar la transmisión y al último les vamos a pedir que nos puedan apoyar con una encuesta que va a salir en el momento en que cierre o que abandonen el webinar. Les pedimos encarecidamente que nos ayuden con la encuesta, ya que nos ayuda a mejorar nuestros productos y servicios. Gracias por atender y bueno, no queda más que despedirme. Hasta luego. Adiós.